Hola, soy Liliana Chaya y hoy es un gusto, un placer para mí recibir en Esencia, que es el primer centro de PNL y constelaciones familiares de Neuquén, a la doctora Mabel Ugarte, que ella es médica, es pediatra, es especialista en constelaciones familiares y además es la autora y la creadora de la formación de herramientas sistémicas para contextos educativos. Te doy la bienvenida y muchas gracias por estar acá. Y quiero empezar preguntándote, Mabel, ¿qué son las herramientas sistémicas para contextos educativos? Bueno, las herramientas sistémicas, Liliana, son el producto del trabajo como pediatra, como psicoterapeuta familiar y con el aporte del trabajo de constelaciones familiares e educación, que lo tomé de Angélica Olvera de Malpica, de Marianne Franke y de Sieglinde Schneider, que son las primeras que me ponen en contacto con esta mirada de la educación. Y decidí llamarle herramientas porque me encontré con que los docentes necesitaban recursos prácticos para el abordaje cotidiano en el aula. Entonces me pareció importante hablar de herramientas como recursos que uno puede tener para resolver distintas situaciones conflictivas de la educación, del aula, del trabajo en el equipo docente, del trabajo con los padres. Entonces las herramientas sistémicas lo que hacemos es capacitarnos y poder manejar fundamentalmente los vínculos que se dan en una institución educativa. Trabajar los vínculos entre el docente y los alumnos, los vínculos entre los docentes y con los docentes y los padres. Entonces, todo esto hace que uno pueda respetar qué es lo que traen los niños que han aprendido en su casa y conectarlos con lo que van a tener que seguir sosteniendo en la escuela, que es el poder sociabilizarse, el hacerse amigos, el poder apoyar la autoestima de los niños y luego el otro objetivo, que es el poder incorporar los contenidos curriculares. A través de tu experiencia, Mabel, ¿cómo notás que este aprendizaje de las herramientas sistémicas pudo beneficiar tanto a padres como a docentes? Bueno, los docentes porque los alivia profundamente, porque el trabajo en la escuela es un trabajo muchas veces arduo y complejo. Entonces, desde las herramientas sistémicas lo que vemos es la ubicación del docente en su rol de docente. Desde ese lugar es como que puede ser mucho más efectivo, puede encontrar herramientas como para poder llegar a los niños sin ocupar otros lugares, que muchas veces se presta a veces a confusión y pasar de ser el docente a querer pasar a reemplazar a la familia. Viste, Liliana, que en muchos lugares y en otras épocas, acá también se lo llamaba al docente, al maestro, como que era la segunda mamá. Y entonces eso ha quedado en la cultura y muchas veces los docentes que tienen un corazón muy noble se conmueven y quieren darle a sus alumnos cosas que no corresponde al lugar, a la ubicación del docente, sino que corresponde a la familia. Entonces ayuda a que se ubique y a que respete a las familias. Y los padres sienten muchas veces que son como juzgados desde las instituciones, entonces se cierran y de ahí vienen muchas veces conflictos que aparecen en la escuela, que cuando uno delimita cuál es lo que corresponde a la institución y qué corresponde a la vida familiar, hace que se saquen los problemas y uno se quede con lo que tiene que conseguir el niño en la escuela, ¿no? Que es esto que hablamos antes de sociabilizarse, sentir que puede, sentirse valorado, aprender, hacerse amigos. Entonces ubica a los padres y ubica a los docentes en los lugares que tienen que estar, en alianza para sostener a los niños, a los alumnos.
¿Nos podrías contar alguna experiencia que hayas tenido en alguna institución trabajando simultáneamente, quizás con docentes y con padres? He sido invitada en alguna institución en la provincia de Córdoba, donde tuve el placer de trabajar con 50 directores de jardines, que tuvimos un encuentro donde empezamos a utilizar estas herramientas con algo muy simple, que es empezar a tener como otra percepción, otra manera de mirar. Y vos sabés que fue muy sorprendente, Liliana, que los maestros, cuando hicimos un ejercicio de que se miraran a los ojos, ¿no?, así como nos miramos nosotras ahora, entraban en risas, en nervios, y dándose tiempo pudieron conectarse y se daban cuenta que poco se miraban, ¿no? Entonces, en una escuela, qué poco se miran los docentes, ¿no?, entrando en intimidad, en una mirada profunda, como para poder trabajar juntos, ¿no? Porque muchas veces hay mucha soledad en el trabajo del docente, o hay mucho trabajo que se llevan para la casa. Y entonces el integrar un equipo cohesionado hace que después el aula sea un aula cohesionada también. Entonces, en esta institución trabajé en el contacto con directores de distintos colegios y con maestros de una institución. Y después trabajé con los padres. Era una escuela que tenía un público que venía de distintos países. Los papás venían de Perú, venían de Paraguay, de Bolivia, eran distintas culturas. Y esto es un desafío que uno se encuentra, que es poder integrar esas culturas con las mismas necesidades que tienen todos los niños, ¿no?, de poder ir a una escuela, ser bien recibido, ser escuchado, y apoyado y acompañado. Entonces trabajé después con los papás, donde salió este tema de lo difícil que es instalarse en un nuevo país y tener opciones y querer trasladarle esas opciones de educación a sus hijos. Entonces había dificultades de integración en el aula, que lo trabajamos de afuera con los padres, con los docentes, también reconociendo en las conductas de los papás lo que sucedía en el aula con sus hijos, porque eso también es lo bueno, que uno ve en el niño, no solamente al niño, sino al niño y su familia, como un representante de su sistema familiar. Y entonces, no muchas veces hay contactos, que los padres vengan a los colegios a veces cuesta. Y entonces, en esta oportunidad pudimos ver cómo era simétrico lo que sucedía con los hijos, era simétrico con lo que sucedía con los papás. Y los docentes fueron testigos, pero no desde un lugar de juzgar o para llenar una carpeta o un legajo, sino testigos que pusieron el cuerpo y esta nueva forma de percibir, ¿no?, cuál es el orden que hay en una familia y cómo ese orden de la familia se traslada al orden en el aula. Y esto es lo que trabajamos en herramientas, ver las ubicaciones, ver el orden. Tampoco el orden está siempre, porque los crecimientos vienen también del desorden. Entonces es necesario el orden y es necesario el desorden. Y esto es como un ciclo, es como cuando caminamos, que por un momento un pie queda elevado del piso y es como que cuidamos el equilibrio. Y podemos caminar, pero vamos exponiéndonos, equilibrio, desequilibrio. En las familias y en las escuelas también ese orden tiene que ir cubriendo ciclos, y desde el desorden viene la creatividad y la posibilidad de hacer nuevos hallazgos. Así que bueno, trabajamos mucho en esta institución, en esta alianza de los padres, los docentes, y poder ser testigos y mirar, no juzgando, sino integrando, incluyendo lo diverso, lo multicultural. Mabel, si pudieras sintetizarnos en 2 o 3 frases, ¿qué beneficios aportaría seguir esta capacitación tanto a los docentes como a los padres? Porque primero te da más eficacia en el trabajo, es más liviano, te permite llegar a los niños que supuestamente son más difíciles, que vienen de familias más difíciles, te permite trabajar con alegría,
porque es muy fundamental en el colegio poder llevar la alegría al aula y fortalecer algo que tiene que ver con la vida que va atravesando a los niños y a los docentes con distintos contextos. Y entonces poder trabajar sabiendo que vas a tener mejores resultados, en orden, con alegría, acompañando, viste, esos sueños que uno tiene cuando está en la escuela, esa pregunta que siempre se hace, ¿qué quieres ser cuando seas grande?, ¿no? Y que los docentes van acompañando esto. Y entonces que esos sueños sean posibles, también se consigue cuando el docente puede mirarse, acompañar y poder trabajar con autoconfianza y con aceptación de lo que sucede, de lo que es. Me parece importante asumir como una responsabilidad en esto, ¿no? Hace un rato nosotras charlábamos de lo que pasa con los cambios climáticos, con lo que pasa con estas lluvias, y que muchas veces estamos esperando que haya una política que resuelva esos temas climáticos, pero ya es momento de hacernos cargo y hacer cosas por nuestros propios medios. Lo mismo es en la educación. Puede haber una política que acompañe estos movimientos, pero también uno puede hacerse cargo y aprender esto que es sencillo, es chiquitito, es humilde y es poderoso. Muchísimas gracias. Muchas gracias.